Bloque 3, soportes y resistencias. Nos ponemos más técnicos, Ivo. Seguimos profundizando. Vamos a meternos de una si no hacemos tanta intro. Te comparto pantalla y Vamos al gráfico. metámonos en soportes y resistencias. La otra vez creo que ya me había quedado con Nubank, así que vamos a ir con Nubank. Que si no me acuerdo mal, porque tengo trazado esto, y si no, no importa, ya con lo que vamos viendo lo podemos darnos cuenta que acá en Nubank ven un canal alcista, porque mínimos y máximos crecientes, como siempre, mínimo, 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 mínimo y máximo acá para arriba. Así que no me quiero detener mucho en eso. Pero, nueva datita por ahí para seguir agregando. ¿Cómo se compone siempre una tendencia, tanto de soportes como resistencia? Un poco el nombre te lo dice, que es un soporte, es donde el precio baja, rebota y ahí empieza a subir. Entonces, ¿por qué esto es un soporte? ¿Y resistencia qué es? Lo contrario, el precio venía subiendo, encontró una resistencia, algo que no lo deja seguir subiendo y empieza a ir para abajo. Entonces, fíjate, como una tendencia vos tenés soporte, resistencia, soporte, tuki, una resistencia, baja, soporte, resistencia y así. ¿Y qué te da eso? Los famosos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Básicamente, así es como se compone cualquier tendencia. Perfecto, Ivo. Entonces, en la base del canal es donde la demanda le gana a la oferta, que es el soporte, y en la parte de arriba es donde la oferta le gana a la demanda, y por eso el precio cae. Tal cual, le agregaste un poquito ahí de si querés bajarlo un poco a tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo, atrás de este gráfico hay personas comprando y vendiendo. ¿Y por qué rebota? ¿Por qué encuentra un soporte, por ejemplo, acá? Porque la gente dice, che, mira, el precio ya cayó mucho, viene cayendo de acá, está muy barato esto. Y compremos, una oportunidad excelente para comprar. Compra, compra, compra. Y acá, bueno, ya no tuvimos una resistencia clara, fíjate que fue un poco más así medio circular. Volvió a caer. No, pero acá vuelve a estar muy barato esto, compremos. Hasta tú, voló. No, ahora acá está muy caro. Che, vendamos. Compramos, vendamos. Y así, ¿no? Así es como va pensando el mercado. Perfecto. Entonces, básicamente, yo cuando puedo trazar esta línea de tendencia, ¿cómo se compone la línea de tendencia? Una secuencia de soportes. Si fuera una tendencia bajista, a ver si tengo alguna por acá a mano. Bueno, puede haber una acá. Fíjate que una tendencia bajista se compone de una secuencia de resistencia. Fíjate, resistencia, resistencia. Y acá fue una resistencia, pero lo pudo romper. Y ahora lo vamos a ver bien, pero esto es una estructura bastante clásica de cuando suele romper la tendencia, que se llama pullback, se llama así, pullback, que fíjate que el precio rompe lo que era resistencia, vuelve, testea, y ahí empieza a despegar para arriba. Entonces eso es algo que pasa mucho. Si vos tenés una tendencia así, ponele, tuk, 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 viene para acá, rompe, vuelve acá a testear esta tendencia, pero fíjate qué es lo que vimos la otra vez, secuencia de máximos decrecientes, mínimos decrecientes, por ende, esto yo ya me doy cuenta que puede ser alcista, pero es un patrón clásico, vuelve acá y acá sí, empieza a ir para abajo. Entonces, quizás sea esto lo que estamos viendo con Nubank. Fíjate que en Nubank yo tenía toda esta secuencia acá, todo este canal alcista, canal alcista, canal alcista, canal alcista, muy prolijo, y pero fíjate con esta última vela, lo rompió. Dada la fuerza de la vela, porque acá es un poco, entra más lo subjetivo, puede ser que se vuelva a meter dentro del canal, pero fíjate que la vela fue bastante grande y casi que la rompió con autoridad al canal alcista. Entonces es bastante probable que pase lo siguiente, que el precio vuelva acá a testear lo que antes fue soporte, que ahora se transforma en resistencia y baje. Algo que no lo dije, pero que es fundamental. Siempre lo que algo era soporte y se rompe, después pasa a ser resistencia y al revés. Lo pongo acá a poner un poquito más claro. Fíjate que acá teníamos soporte, 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 soporte. Lo rompió con esta vela. Bueno, si antes era soporte y se rompió, ahora pasa a ser resistencia. O sea, esta línea que está acá, después probablemente el precio vaya y una vez que llegue ahí como resistencia, rebote para abajo. Veremos si pasa eso en los próximos días. Pero lo mismo pasa al revés. Los que antes era resistencia, fíjate, resistencia, 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 resistencia. Es contrafáctico, ¿no? Pero ponele que el precio ya llegó para arriba. En el futuro, lo que antes fue resistencia se va a aportar como soporte y el precio va a empezar a interactuar de ahí para arriba. Eso ya tenemos una Clarísimo. forma clara de interpretar soportes y resistencia, que pueden ser tanto con tendencia, o sea que sea así, ¿no? Con la tendencia vertical, en este caso alcista, bajista, o lateral. Déjame ver si tengo algún gráfico acá, si no, a ver, te traje otros ejemplos. Bueno, fíjate acá traje Pampa, acción argentina. Yo tengo tirado un canal desde el 2020. Y me pareció también interesante traerlo porque también se relaciona un poco con lo que vimos en los videos anteriores. Fíjate que el canal principal es este que yo tengo marcado en las líneas azules más oscuras. Pero muchas veces, yo te había comentado que cuando a veces el precio lo rompe,
tiende a rebotar en una línea paralela, ¿no? Fíjate acá yo tiré una ala paralela, son todas líneas paralelas, y fíjate cómo rebotó tal cual, o sea, está bien, rompió el canal, pero la tendencia, si querés, se mantiene, ¿no? Esta línea paralela. Lo mismo para arriba, fíjate el canal acá, lo rompió para arriba y yo tiré una línea lateral, paralela, más arriba, y bueno, la reconoce bien. ¿Para qué me sirve hacer esto a mí? Y porque en el futuro, fíjate que ahora la acción se volvió a meter dentro del canal principal, déjame que ponga un poquito más de zoom. Pero si en el futuro lo rompe, por ahí vuelve para abajo, y yo esperaría que más o menos por esta zona, que antes funcionó como soporte, vuelva a funcionar como soporte en el futuro. Entonces, en caso de que llegue a romper el canal principal, yo la esperaría por acá la acción. Por lo pronto no está pasando, así que es hipotético, pero sirve para decir, bueno, mira, si pasa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Cómo tengo que accionar? Punto y aparte, cambio por ahí a otro tema interesante, hablando de soportes y resistencias. Nunca, nunca, muchas veces no es tan perfectito que la resistencia es súper lineal y puedo tirar con una línea tan finita. Fíjate que en este caso, yo a ojímetro un poco me puedo dar cuenta que yo tengo acá toda una zona de resistencia. No es un precio exacto, porque fíjate que el precio no es que siempre rebota muy lineal, pero yo me doy cuenta que fíjate que más o menos cuando llega a esta zona entre los 89 y los 95, 94 dólares, la empresa cae, le está costando perforar esta zona. Y esto también muchas veces es útil, porque por ahí yo no tengo tan en claro el precio exacto donde la acción va a rebotar, pero yo ya sí sé que hay una zona de resistencia. Bueno, yo ya sé capaz cuando el precio esté entre esta zona y casi que me conviene vender, porque sé que la acción va a caer, y cuando vuelva a esta zona, también me va a convenir volver a vender, hasta que, bueno, pase lo que te decía antes, una vez que el precio rompa toda esta zona de acá, rompa al alza, seguramente toda esta zona vuelve a funcionar como soporte, y ahí empieza a rebotar, y ahí ya se empieza a ir para arriba. Entonces, como concepto clave, lo que antes era soporte y se rompe pasa a ser resistencia, y lo que antes era resistencia y se rompe, después pasa a ser soporte. Y también es muy útil muchas veces, ¿no? Verlo así por zona. En este caso, Pampa es una que en vivo y en directo, ¿no? Estamos viendo que hay una zona de resistencia. Y te traje otra acá que es Super Bill. También déjame que te achique esto, así se ve un poco mejor el gráfico. Que bueno, acá podemos por ahí concatenar varias cosas. Fíjate, una tendencia estructural bajista ya de larga data, si querés, bueno, que arrancó a principios del año pasado. Después aceleró la tendencia bajista desde acá, desde mayo, se empezó a acelerar. Bueno, acá la rompió, pero fíjate que todavía no vuelve a ponerse alcista de fondo. Fíjate que le está costando romper esta tendencia bajista que ya viene desde hace más de un año. Pero lo que te volví a traer, fíjate cómo el precio también interactuó muchas veces entre esta zona, entre los 9 y los 10,5 dólares. Fíjate, acá Tuki rebotó, acá por ahí no fue tan prolijo, pero también fíjate que hubo mucha congestión, acá muchas velas en toda esta zona de precio, voló para arriba, pero volvió acá a rebotar, se fue para arriba, lo rompió, pero fíjate que de vuelta tuvo un par de velas que interactuó, o sea, muchas veces también sirve fijarse esto, ¿no? Zonas de interacción del precio, ¿y cómo me doy cuenta de esas zonas? Y tenés que achicar un poco el gráfico, irte así más de larga data, y te vas a dar cuenta que hay zonas, de hecho, fíjate, yo podría ver acá, también en este lado y tengo una zona ahí donde el precio suele rebotar a la baja. Y acá que me quedó, al fin y al cabo me quedó, fíjate, un canal lateral con cierta volatilidad, pero fíjate que es un canal lateral. Viene así la acción. Es exacto el canal, yo lo puedo trazar con dos líneas y te va a quedar medio desprolijo. A ver qué sé yo, intentémoslo. Pero ¿cómo lo trazaría? Yo por ahí puedes trazar una línea por acá, pero también fíjate que tuviste una vela que se fue un poco más abajo. Eh, no es tan prolijo, ¿no? O sea, por ahí es más fácil verlo por zonas en este caso. Así que bueno, como dos conceptos para llevarse eso, lo que son soportes y resistencias, y como muchas veces también es útil ver el gráfico por zonas, ¿no? De soporte y de resistencia, como en este caso Superbill, como viene ahora lateral, no tan en un canal tan fino, sino más vale en una zona, si querés, ¿no? De soporte y resistencia. Así que bueno, Joaco, hasta por acá nomás lo dejamos. Bueno, clarísimo, Ivo. Nos vemos en el video 8 para complementar un poco lo que vimos hoy y damos por cerrado el bloque 3. Excelente, dale, vamos, nos vemos en el próximo.